Hola, les habla el profesor Luis Sánchez. Hoy les voy a impartir la clase de física elemental. El tema de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos como expectativas de logro establecer las condiciones especiales y temporales al concepto de velocidad instantánea, interpretar el significado físico de la aceleración media y el signo que lo acompaña, establecer si un objeto se mueve con aceleración constante partiendo del concepto de aceleración media, representar gráficamente y analíticamente ejemplos aplicando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A continuación también tenemos algunas definiciones como el movimiento uniformemente variado o uniformemente acelerado. Es aquel en el que la velocidad aumenta o disminuye con la misma intensidad en cada unidad de tiempo. Si la velocidad aumenta, el movimiento es acelerado. Si la velocidad disminuye, el movimiento es retardado o desacelerado. La aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. En este tipo de movimiento hablaremos de una velocidad inicial, una velocidad instantánea, una velocidad media y una velocidad final. La velocidad inicial es aquella con la que el móvil inicia un movimiento. La velocidad final es la última velocidad que experimenta el móvil. La velocidad instantánea en cualquier momento se define como la velocidad de un intervalo de tiempo corto, o sea, la velocidad del móvil en un instante o en un tiempo que tiende a cero. La velocidad media es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Será la que lleve el móvil cuando haya transcurrido exactamente justo la mitad del movimiento. A continuación tenemos también las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. A partir de la fórmula, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividida entre tiempo, despejaremos la fórmula correspondiente a tiempo, velocidad final, velocidad inicial, y obtendremos tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y velocidad inicial es igual a la velocidad final menos aceleración por tiempo. Fórmulas para el cálculo de la distancia. El símbolo es la letra D. O espacio recorrido, que lo representamos con la letra S. La distancia o espacio recorrido en un movimiento uniformemente acelerado depende del cuadrado del tiempo, donde distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. También tenemos la fórmula para el cálculo de la velocidad final en función de la velocidad inicial, aceleración y espacio recorrido. Conociendo una velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 por la aceleración por la distancia. Es decir, que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más la aceleración por la distancia. También tenemos una tabla de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado, ¿verdad? Y estas fórmulas están dadas de la siguiente manera. Si la velocidad inicial es mayor que 0, aceleración
va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y si la velocidad inicial es igual a 0, entonces la aceleración va a ser igual a la velocidad final entre el tiempo, ¿verdad? También tenemos la velocidad final. ¿Cuándo? La velocidad inicial sea mayor que 0. Dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Cuando la velocidad inicial es igual a 0, entonces la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Y así podemos ir viendo cada una de las fórmulas cuando la velocidad inicial es mayor que 0 y cuando la velocidad inicial es igual a 0 para velocidad inicial, para tiempo y para espacio que están ahí en la tabla. Tenemos un ejercicio de aplicación, ¿verdad?, de la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Número 1. Un automóvil mantiene una aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado. Si su velocidad inicial era de 20 metros por segundo, ¿cuál será su velocidad después de 6 segundos? Solución, dato. La aceleración va a ser igual en este caso a 8 metros por segundo al cuadrado, porque nos dice que un automóvil mantiene una aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado. Velocidad inicial. Si su velocidad inicial dice que era de 20 metros por segundo, entonces la velocidad inicial va a ser 20 metros por segundo. Y la pregunta, la incógnita que tenemos aquí, ¿cuál será su velocidad, ¿verdad?, después de 6 segundos? Entonces, 6 segundos es el tiempo y la velocidad final es lo que nosotros buscaremos. Vamos a utilizar la fórmula de velocidad final, que nos dice que velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituyendo letras por valores, obtenemos que velocidad final es igual a la velocidad inicial, que en este caso, a la velocidad inicial, que en este caso son 20 metros por segundo, más la aceleración, que son 8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 6 segundos, ¿verdad? Luego, vamos a empezar ya a operar. Tenemos que velocidad final es igual a 20 metros por segundo. Aquí solo bajamos los 20 metros por segundo, más. Y multiplicamos la aceleración por el tiempo. En este caso, la aceleración son 8 metros por segundo al cuadrado y el tiempo son 6 segundos. Al multiplicar 8 por 6, me va a dar 48 metros por segundo. ¿Por qué 48 metros por segundo? Porque al multiplicar 8 metros por segundo al cuadrado por 6 segundos, entonces cancelamos el segundo del tiempo y un segundo de la aceleración. Pero como la aceleración está al cuadrado, entonces solo nos queda un segundo. Y se expresa entonces 48 metros por segundo. Al final, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos ahí una suma, ¿verdad?, de 20 metros por segundo más 48 metros por segundo. Y eso nos da un total de 68 metros por segundo. Y hemos, ¿verdad?, despejado la incógnita, que en este caso la velocidad final va a ser igual a 68 metros por segundo. Luego tenemos un ejemplo 2. Un automóvil se mueve con un movimiento uniformemente acelerado. Su velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Entra en una pendiente que le imprime un movimiento uniformemente acelerado. De aceleración es igual a 0.2 metros por segundo al cuadrado. Y recorre, ¿verdad?,
o la recorre en 30 segundos. Calcular la longitud de la cuesta. Solución, datos. Tenemos una velocidad inicial igual a 20 metros por segundo. Aceleración es igual a 0.2 metros por segundo. Y el tiempo igual a 30 segundos. Lo que vamos a calcular es la longitud de la cuesta, es decir, la distancia, que la representamos por la letra S. Utilizando la fórmula decimos que S es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo las letras por valores, decimos que distancia, en este caso es S, o longitud de la cuesta, es igual a la velocidad inicial, que son 20 metros por segundo, por el tiempo, que son 30 segundos, más un medio por la aceleración, que son 0.2 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son 30 segundos al cuadrado, ¿verdad? Vamos a empezar ahora a hacer las operaciones matemáticas. Distancia es igual a 20 metros por segundo por 30 segundos. Y obtenemos 20 por 30, 600 metros. Aquí solo nos quedan metros porque los segundos de tiempo con los segundos de la velocidad inicial se cancelan. Más un medio por la aceleración, que es 0.2, por el tiempo al cuadrado, que es 30 segundos al cuadrado. Al hacer la multiplicación, ¿verdad? Nos queda un medio más 0.2 por 30 segundos al cuadrado, nos va a quedar 90 metros, ¿verdad? 90 metros. Y esos 90 metros los vamos a sumar a los 600 metros. Entonces vamos a tener una distancia final de 600 metros por segundo al cuadrado. No, perdón, 600 metros nada más. Una distancia de 600 metros. Tenemos otro ejercicio de un cuerpo en movimiento aumenta su velocidad uniformemente de 200 centímetros por segundo a 400 centímetros por segundo en 2 minutos. ¿Cuál será su velocidad media y la distancia que se recorrió en 2 minutos? Entonces, solución. Tenemos una velocidad inicial de 200 centímetros por segundo, una velocidad final de 400 centímetros por segundo, un tiempo de 2 minutos que convertidos a segundos nos da igual a 120 segundos. Recuerde que 1 minuto es igual a 60 segundos. Y si tenemos 2 minutos, entonces serían 120 segundos. ¿Por qué convertimos estos minutos a segundos? Porque la velocidad está dada en segundos, en centímetros sobre segundos. Y la velocidad final también está dada en centímetros por segundo. Por eso había que hacer la conversión de minutos a segundos. Utilizando la fórmula, ¿verdad? Decimos que velocidad media, en el inciso A, es igual a velocidad final más velocidad inicial entre tiempo. Esta es velocidad media, porque vamos a encontrar primero la velocidad media. Y velocidad media es igual a 400 centímetros por segundo, que es la velocidad final, más 200 centímetros, que es la velocidad inicial, dividido entre 120 segundos. Si sumamos 400 más 200 centímetros por segundo, nos va a dar 600 centímetros por segundo entre 120 segundos. Esta es una división. 600 entre 120 segundos nos va a dar 5 centímetros por segundos al cuadrado. Esa es la velocidad media. También me pide la distancia, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a utilizar
la distancia, que dice que es igual a la velocidad media por el tiempo. Entonces, distancia es igual a la velocidad media, que el resultado fue 5 centímetros por segundo al cuadrado por 120 segundos. Entonces, distancia es igual a 600 centímetros. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Hay algunas tareitas que tienen que desarrollar, ¿verdad? Por favor, hay que mandar evidencias de todos estos ejercicios, estas tareas que les hemos estado mandando. Guarden las medidas de seguridad, estén en su casa y que pasen un feliz día.